Hola, ¿tienes un momento para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo que no? Pues lamento decirte, hijo querido, que todo tu esfuerzo por evitar escuchar a un testigo de Jehová ha sido en vano. Porque en este video le daremos cabida al derecho a réplica, una práctica periodística gracias a la cual, si alguien se ha sentido ofendido o agraviado, tiene la oportunidad de exponer su punto de vista. Aunque para ser sincera, entre la caja de comentarios y las redes sociales, todos tenemos la oportunidad de decir lo que queramos, por no hablar de las videorespuestas que nos han dedicado desde algunos canales, algunas muy divertidas. En todo caso, en esta oportunidad, los comentarios de los testigos de Jehová formarán parte del video. Aunque bueno, eso de que hablarán varios testigos es mentira. La verdad es que un solo testigo activo y creyente accedió a contestar nuestras preguntas. Y esto no me extraña, puesto que los miembros activos que hablen conmigo, una hereje satánica y amante del rock como yo, se arriesgan a ser expulsados y a que sus familiares y amigos dejen de hablarles. Así que ni yo querría hablar conmigo misma, pues. Y bueno, también supongo que a varios no les debo caer muy bien, así que no elegirían hablar conmigo de todas maneras. Los demás testimonios que verás en este video son de ex testigos, que eso sí, se pueden obtener más fácilmente. Bastó con que publicara en Twitter que iba a hacer un video sobre el tema para que me llovieran decenas de críticas a esta religión. Me pregunto por qué. Que por cierto, la mayor parte de las personas que han querido participar lo han hecho de forma anónima, lo cual me lleva a pensar que al hablar de los testigos de Jehová, hablamos de una religión que reduce las libertades de sus creyentes, pero también de los que deciden salirse. Porque bien sea para no afectar a otros o para poder seguir viendo a familiares o amigos que siguen dentro, muchos ex testigos no lo gritan a los cuatro vientos, y algunos de los testimonios que aparecen en este video explican mejor por qué. Y esta es una de las primeras diferencias entre los testigos de Jehová y las otras religiones, o bueno, por lo menos algunas religiones. Los católicos, por ejemplo, una de las religiones más laxas en cuanto a que sus seguidores apliquen sus preceptos. Y esto puede ser bastante aburrido. Como saben, nací en una familia católica y siendo creyente ni siquiera iba a misa. Y ahora que me salí, a nadie le importa. Hola mundo, me llamo Sabrina Tórtora y ya no creo en Dios ni en ninguno de los preceptos de la Iglesia Católica. ¿Lo ves? No pasa nada. Ah, un momento. Uy, es el Papa Francisco. Pone Papa Francisco Unleashed. Sos una hija de la gran puta. Voy a por ti. No. Si los testigos de Jehová son una religión más o una secta, es una cuestión bastante controvertida. Como varios de ustedes ya saben, en este canal hemos sido críticos con esta religión, pero en este video queremos entrar en detalle y analizar si tiene varias de las características de una organización coercitiva. Y además será muy interesante escuchar la opinión de los que lo han vivido. Te sorprenderán algunas respuestas. También invitamos a algunos colegas. Álvaro Trujillo del canal Psicoblog, quien aportará al tema desde el punto de vista psicológico de los involucrados, y a Neri, un testigo de Jehová inactivo que fomenta el pensamiento libre desde su canal Neri y Religión. En la descripción encuentran los enlaces a sus canales. Eso de que esta religión puede ser considerada una secta no es solo un sentir común entre algunos grupos de personas. Hay países como Rusia en el que los testigos de Jehová son considerados una organización extremista. Y bueno, sé que Rusia no es el mejor ejemplo en cuanto a respecto de libertades. En este caso estaríamos hablando de libertad de culto. Quizás un mejor ejemplo sea Francia, donde figura en un listado de sectas. Ay, Francia, un país con dos grandes logros a sus espaldas: tomarse en serio eso de ser un estado secular y el pan au chocolat. ¿Qué pensabas que iba a decir? ¿La Revolución Francesa? Nah, eso está muy visto ya. Empecemos leyendo qué dice la página oficial de los Testigos de Jehová respecto a si son o no una secta. Y leo: no, los Testigos de Jehová no somos una secta. Ok, explican que una secta es una religión nueva y que se aparta de lo tradicional, y ellos no encajan en este aspecto. También explican que una secta es un peligroso grupo de fanáticos que siguen a un líder espiritual, y ellos solo siguen a Jesús como líder. Aclara otro apartado, que si bien los líderes del cuerpo gobernante dirigen la Organización Mundial de los Testigos de Jehová, no son sus líderes. O sea, es como decir que Zuckerberg es el CEO de Meta, pero no es su líder, él solo cuida del negocito. Sí, Luis. Escuchamos el primer testimonio de Enrique, quien fue testigo de Jehová por 16 años, de los cuales 8 fue anciano. Él explica un poco más qué es el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante supervisa, dirige y toma decisiones importantes para los testigos de Jehová. Pero para un testigo, su organización es guiada por Jehová mismo. Entonces, ¿cómo podría equivocarse Jehová al nombrar a los miembros del cuerpo gobernante? Sería imposible para un testigo de Jehová cuestionar esto. Los testigos de a pie suelen pensar que estas personas son las más indicadas para dirigirlos.
Esto es característico en las sectas donde el líder no puede ser cuestionado. Pero volvamos a los argumentos que los testigos de Jehová ponen en su página. Luego agregan que los testigos han ayudado a personas a dejar las drogas y el alcohol, que ofrecen clases de alfabetización y socorro cuando ocurre un desastre. Así que pues de peligrosos, nada. Pero lo cierto es que una secta puede tener más de los 2 elementos que esta página explica. No todas son igual de peligrosas y no todas cumplen a cabalidad con todas las características. Una secta puede llegar a tener consecuencias graves sobre sus miembros desde un punto de vista psicológico, dañando la personalidad del individuo y anulándolo, sometiéndolo e induciéndolo a seguir reglas estrictas bajo alguna amenaza. También puede causar daños a nivel social, ya que aísla a sus miembros de su entorno, familiares y amigos. Y daños jurídicos, pues algunas llegan a violar derechos contemplados en la ley. Pero quiero enfocarme en uno de los aspectos más polémicos de los testigos de Jehová, sus prohibiciones, como las de recibir transfusiones de sangre, que son bastante conocidas. Al respecto estuvieron comentándonos algunos ex-testigos que creen que por sus técnicas de coerción, en este caso estamos hablando de una secta. El segundo testimonio pertenece a Douglas Jiménez de Venezuela, que no se bautizó, pero los frecuentó de 1994 a 1996. Con respecto a la primera pregunta, si las considero una secta o una religión, definitivamente es una secta, apartando el hecho de que yo tal vez entre por mi propio pie, porque en mi caso particular yo entré por mi propio pie por curiosidad, y que la gente de la congregación, a muy grosso modo, eran buenas personas, manejaban muchos elementos de sesgo cognitivo. La información es solamente la que te entrega el siervo fiel y discreto, dígase la organización principal de la Watchtower, los Testigos de Jehová, y con ese control y ese sesgo cognitivo manejan un control total de la gente que pertenece a su religión. En especial me molestaba mucho lo que llaman la cuestión de la sangre, con respecto a lo que es la no transfusión de sangre, y la universidad, porque ellos te instan a no estudiar en una universidad, simplemente quieren que tú sigas carreras prácticas o carreras técnicas. El siguiente es un ex testigo que ha preferido permanecer anónimo. En mi opinión, los testigos de Jehová son una secta religiosa porque prohíben ver material que critica la religión. También tienen autoridad sobre las relaciones familiares y amistosas que puedes tener. Te castigan con expulsión en algunos pecados y esto lleva a cortar lazos familiares y de amigos. Tienen control del tiempo que le dedicas tanto a la predicación como a las reuniones, como a otras actividades religiosas. Incentivan el poner a la religión en primer lugar, favoreciendo rechazar oportunidades tanto laborales y sobre todo de educación superior. Prohíben las transfusiones de sangre, que a veces pueden ser vitales. Enseñan doctrinas extremas sobre el fin del mundo y que ellos son la única forma de salvarse, y por estas razones son una secta. Este otro testimonio es de un miembro activo pero crítico de la religión. Bueno, yo considero personalmente que los testigos de Jehová sí son una secta, o al menos tienen comportamientos sectarios, porque usan cierto tipo de lenguaje que solo se conoce dentro del grupo, tienden a cambiar tu forma de vestir, tu forma de comportarte y hablar. También suelen querer generar en ti este sentimiento de comunidad y de dependencia en el grupo, haciendo que tus amistades pasadas o todas aquellas amistades que no forman parte de los testigos de Jehová se les conoce como malas compañías, y se desaconseja poderosamente el pasar tiempo con estas personas, aislándote del resto del mundo. Cabe mencionar también que si haces algo contrario a lo que ellos dicen, pueden llegar a censurarte, que aún si bien te permite hablar con los demás miembros, te limita en muchas otras actividades de la religión. Ya no hablemos de la expulsión, que si haces algo que a ellos, pues que está en contra de lo que ellos dicen, y entre comillas, en el comité judicial o en el juicio que te hacen un grupo de hombres, no parece o a su criterio que estás arrepentido, te expulsan y te dejan de hablar. Cabe mencionar que yo soy un miembro activo en esa religión, con más de 25 años en ella, pero no me alejo totalmente debido a que tengo familiares activos y no quiero perder contacto con ellos. Si yo me desasociara, que ese es otro camino, que es prácticamente igual que expulsarse, pero es por la iniciativa de uno, pues mis amigos o los que yo creo que son mis amigos y toda mi familia, que son parte de los testigos de Jehová, pues me dejarían de hablar. Y el siguiente, en cambio, de una persona que pasó 30 años dentro y que finalmente ya no pertenece. Si bien considero de que todas las religiones son nocivas para las personas, sabemos que dentro de los testigos de Jehová encontramos algunas prácticas o políticas que son de índole sectario. A mí me gustaría centrarme en una de ellas, que es la sujeción mental que tienen los miembros del cuerpo gobernante de la organización para todos sus miembros. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo,
está mal visto que un joven quiera realizar estudios universitarios. Porque, por ejemplo, si un miembro tiene algunas dudas y quiere buscar información o profundizar sobre un tema, también está mal visto que busque información externa a lo que dictan los testigos de Jehová, porque no se estimula el razonamiento crítico y de hecho si le hacen una pregunta a un testigo de Jehová aquí en Uruguay, en Argentina, en España, en México o en donde sea, seguramente obtengan la misma respuesta. Si bien ellos lo llaman que eso es por la unidad de pensamiento que tienen, en realidad es la falta de justamente eso, del razonamiento crítico que debería de tener cada miembro, cada persona. Y bueno, y para finalizar, de que luego si querés irte de la organización, te tienen atrapado con el chantaje emocional de no poder ver a tu familia simplemente porque cambiaste de parecer o porque tenés otra forma de pensar. Todas las prohibiciones que relatan estos testimonios pueden traducirse en dos palabras: control mental. El siguiente testimonio anónimo nos cuenta el alcance y las consecuencias que puede tener ese control mental. Se trata de un divulgador activo desde la cuenta en Twitter Pensamiento Crítico, que dejo en la descripción, y que fue testigo de Jehová por 30 años, un ex siervo de la congregación que rechazó ser anciano y ahora es considerado apóstata. Pretenden controlar todo aspecto de la vida de sus adeptos. Estoy hablando de desde las películas que ves, la música que escuchas o los libros que están permitidos, hasta los aspectos de vida o muerte, como el aceptar sangre o no, o dejar de hablarle a un hijo con el riesgo de que se pueda suicidar incluso. Creo que más que verlo como binario, 0 y 1, blanco y negro, el tema de secta o religión va más bien en un espectro continuo, en el que en un extremo está cierta libertad. Por ejemplo, los católicos podría considerar que están en ese extremo, porque nada pasa si hacen lo que les apetezca. Y en el otro lado, el otro extremo, está el alto control, donde ubicaría a los testigos de Jehová. Creo que entenderlo como religión o secta es simplista, digamos poco riguroso. Para mí todas sectas, religiones, todas son estafas, en las que se promete un premio, un producto invisible que solo se entrega después de morir, a cambio de obediencia, tiempo y dinero. La cantidad de esos tres factores es la que varía dentro de ese espectro, entre poco y alto control, que ejercen en diferente medida todas las religiones, cultos o sectas. Yo los pongo todos en la misma bolsa. Algo que nos sorprendió entre los diversos mensajes que recibimos es que no todos describen ese control mental de la misma manera y que dependiendo de cómo actúan en cada congregación respecto a algunos temas pueden ser más o menos estrictos. Este otro testimonio anónimo relata una experiencia menos fuerte en comparación a otras, pues su familia no se sintió obligada a seguir asistiendo una vez que se alejaron, no fueron acosados e incluso mantuvieron el contacto con algún miembro. Ya específicamente en cuanto a las preguntas que me hacen, la primera dice, ¿crees que ejercen formas de control mental entre sus fieles? Sí creo que es una forma de control mental. En mi caso, en mi experiencia, fue algo muy sutil y siempre desde el lado religioso, siempre apegado a invitarnos a ser buenos, a tratar de agradar a Dios. La segunda pregunta dice, ¿no hacen eso mismo desde otras religiones formalmente aceptadas? Sí, es exactamente lo mismo que hacen otras religiones, si no es que todas. Sin embargo, las otras religiones lo hacen de una manera mucho más relajada, castigan menos a la gente, son mucho más permisivas, por lo menos en mi experiencia con el catolicismo. Pero escuchemos a un testigo de Jehová activo y creyente desde hace más de 20 años que nos explica desde su perspectiva por qué se trata de una religión y no de una secta. Si considero que los testigos de Jehová somos una secta, la respuesta es no. Nuestra hermandad mundial está formada por más de 8.600.000 miembros bautizados. Difícilmente una secta pueda lograr un alcance de esta magnitud. Otro punto es que las sectas sabemos todos que captan adeptos individualmente aprovechándose de sus vulnerabilidades y aislándolos. El sistema que usamos permite que las personas no interesadas como familiares, amigos o personas que conocen al estudiante puedan cuestionar al estudiante. Otra diferencia también muy marcada en una secta es que por lo general las personas cuando pertenecen a una secta participan de un bautismo o de algún tipo de ritual que lo hacen muy rápido. Es muy diferente a un estudiante testigo de Jehová, porque cuando él llegue al bautismo, él tiene que haber comprendido el mensaje. Cuanto a la lectura o el escuchar o el
recibir información que supuestamente nos tienen prohibida. Eso no es tan así. Todo testigo de Jehová va a estar en muchos momentos de su vida a solas con su dispositivo electrónico. De todas maneras, recuerden que cada uno decide cómo alimenta su mente. Además, tengan en cuenta que yo soy un mecenas de este canal. Me encanta el pensamiento crítico y cómo Sabrina se ríe de nosotros. Como vimos en casi todos los relatos, las formas de ejercer control pueden llegar a abarcar cada aspecto de la vida de la persona. Entre los temas que más me llamaron la atención están los casos de abuso sexual, tanto de miembros o incluso líderes de las congregaciones hacia hombres, mujeres e incluso menores de edad, pero también casos de violencia, incluyendo la sexual, de esposos hacia sus parejas. Y lo que relatan muchas de las víctimas de casos como estos es que desde las mismas congregaciones le piden a las personas que no denuncien con la policía bajo diferentes pretextos. Al parecer, recientemente han querido cambiar esto y en teoría sí podrían denunciar con las autoridades, según una fuente con la que conversé al respecto y que ha querido permanecer, adivina, anónima. ¿Cómo supiste? Hay otro tema muy preocupante que es el de los comités judiciales. Unos juicios por fuera de la ley que se dan en cada congregación cuando una persona no está obrando bien, pero también por otros motivos, cuando quiere, por ejemplo, iniciar a predicar. En ellos, los ancianos, que son, en sus palabras, los elegidos para pastorear la congregación de Dios, hacen preguntas muy personales. Que por cierto, esto de usar la figura del pastoreo es llamar oveja a la gente en su propia cara. Yo solo digo. Sobre los comités judiciales nos contó lo siguiente una persona que dejó de ser testigo desde sus 18 años de edad. Sí tuve un comité judicial, esto fue a los 19 años, lo hicieron 3 líderes de esta congregación y fue totalmente a solas conmigo. Me preguntaron qué pecados había hecho y pues yo les dije efectivamente que había fumado, fornicado y visto pornografía, y pues en toda la conversación o comité se la pasaron preguntándome sobre todo las 2 últimas partes y me hacían tipo de preguntas como que si veía pornografía de animales o niños, que si había tenido relaciones sexuales con mujeres, que si había estado en tríos o en orgías, que si estuve con gente casada o que si estuve con algún miembro de esa organización y que si había compartido fotografías o videos íntimos con otros. Todo esto me pareció súper innecesario, pero fue lo que me preguntaron y aún así pues me dejé llevar y les respondí las preguntas, pues era demasiado joven. Diego Hidalgo, un ex anciano de los Testigos de Jehová, explicó para La Sexta que un comité judicial es un juicio, pero no exactamente como los juicios que hacen en este mundo. Allí no hay abogado, el culpable está solo ante el peligro. Otro testimonio de un ex anciano, y este es anónimo, explicó que en estos tribunales la congregación exige o bien la confesión por parte del presunto culpable o bien la declaración de 2 testigos que aseguren que se ha cometido ese pecado, y afirma que en los casos concretos de abusos sexuales a menores que no suelen cometerse con testigos es la palabra del niño contra el malhechor, lo cual te imaginarás cuán injusto puede ser. Los comités judiciales pueden tener consecuencias graves para la persona que es sometida a ellos, pues puede significar el ostracismo, que se ponga en entredicho su moral y claro está que puede llegar a ser una experiencia traumática. En la página de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová.org, un testimonio cuenta cómo su hermana se suicidó tras ser sometida a uno. Y justamente hay hechos en los que es difícil demostrar, por lo menos a nivel legal, si son consecuencia directa de las prácticas que se dan dentro de los Testigos de Jehová. Pero ¿qué hay del plano psicológico? ¿Qué consecuencias puede tener para una persona vivir bajo todas estas normas o que sus familiares le den la espalda? Estas son las preguntas que le hicimos a Álvaro del canal Psicoblog. Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que es una pregunta bastante difícil, porque no es que exista un perejil general sobre una persona que está dentro de una secta, sino que las consecuencias psicológicas siempre van a estar ligadas a las técnicas de control que se tienen dentro del grupo. Uno de estos puntos es el enorme sentimiento de culpa que se genera, tanto para gente que está dentro de la secta como para la gente que está fuera. Dentro de la secta, por supuesto, este sentimiento de culpa es generado de manera sistemática e intencionada por el resto del grupo como una medida de control social sobre ese individuo. Y esos sentimientos de culpa que se tienen dentro de la secta pues pueden desembocar después en síntomas depresivos. Por supuesto,
supuesto que sí, pero es que fuera de la secta, de aquellas personas que consiguen salir, también se ven esos síntomas depresivos. Por una parte, porque sufre como ese sentimiento de dolor por haberse sentido traicionados por este grupo, y por otra parte también por el sentimiento de culpa que surge posteriormente a recordar las cosas que has hecho dentro de ese grupo y que te genera también ese sentimiento. Otro punto es la tendencia a querer seguir dependiendo de otras personas. Por supuesto, cuando estamos hablando de alguien que está dentro de estas organizaciones, todo siempre va a pasar por la figura del líder o por las figuras de autoridad, por lo cual el propio individuo está constantemente dependiendo de otras personas. Pero una vez que sale, pasa exactamente lo mismo. Las personas tienden a querer seguir obedeciendo a otros extraños antes de seguir tomando sus propias decisiones, entre otras cosas porque o llevan toda su vida sin haberlas tomado o simplemente ya ha llegado un momento en el que están completamente anulados. Otro punto es el escaso control emocional, incluso los pensamientos distorsionados que se tienen. Tenemos que darnos cuenta que dentro de una secta todo se rige por la doctrina. Todo aquello que se separa de la doctrina provoca un shock en el propio individuo. Pero es que fuera de la propia secta sigue funcionando de la misma manera. De repente, este individuo se tiene que enfrentar a una realidad a la que nunca se ha tenido que enfrentar y la cual ha estado rechazando. Por lo cual, enfrentarse de nuevo a nuevas vertientes de pensamiento, a otros puntos de vista y a otras maneras de hacer las cosas provoca un shock emocional tan fuerte, el cual le va a costar bastante recuperarse. Y otro punto muy importante que nos podemos encontrar sobre todo en personas que han salido de estas organizaciones es personas que se tienen que enfrentar además al trastorno por estrés postraumático, puesto que abandonar estos grupos realmente es un proceso muy estresante, muy ansioso y sobre todo muy traumático. Y el hecho también de que ese control social ahora va a ir por ti, va a haber acoso, va a haber persecuciones, todo eso genera una constante sensación de estar en peligro que la verdad es muy difícil de gestionar por cualquier persona. Hasta ahora hemos ahondado en las maneras que varios testimonios aseguran que los testigos de Jehová pueden dañar a sus miembros. Y cuando hablamos de sectas siempre cabe la pregunta, ¿tanto control para qué? ¿Qué es lo que buscan? Para Neri, del canal Neri y Religión, la respuesta es una sola: dinero. Oigamos su relato. Mi nombre es Neri, soy de una comunidad muy pequeña en México y soy un testigo de Jehová inactivo. Y aunque ya he dicho mi postura, nunca he sido expulsado ni he enviado una carta de desasociación a esta organización religiosa. Mi papá era el anciano o pastor y yo le ayudaba en todo. Incluso cuando se recaudaban las donaciones voluntarias, mi papá y yo contábamos el dinero peso a peso cada mes para enviarlo a los lugares donde ellos nos pedían. A mí me tocaba llevar el dinero personalmente, me emitían un recibo y regresaba, porque tus padres buscan lo mejor para sus hijos y para sus hijas, y ellos piensan que ser testigo de Jehová es una excelente opción. Y la coerción comienza desde ahí, porque empiezan a presionarte para que hagas, digas y vivas de acuerdo a las reglas de esta secta religiosa. Años después he confirmado que es una secta, porque es una secta multinivel, ya que los ministeriales obedecen las órdenes de los ancianos de los superintendentes de circuito, a los de distrito y así sucesivamente hasta llegar a la cúpula, que es el cuerpo gobernante, que son estos hombres que viven en Estados Unidos. Lamentablemente, esta organización ha dañado a mi familia y estoy convencido que aquí en México ha deteriorado el tejido social de las familias mexicanas. Para muchos, los testigos de Jehová es un negocio rentable. La organización está dirigida por una corporación empresarial con sede en el estado de Nueva York de nombre Watchtower. Una de sus principales actividades, que por muchos años fue la principal, es la editorial, para la que los trabajadores producen las publicaciones recibiendo a cambio solo unos $50 al mes, techo y comida. Los que las distribuyen lo hacen de manera voluntaria, o sea, gratis, y de paso, y por si fuera poco, algunos dan donaciones para su producción. Vamos, un negocio redondo. Una de mis fuentes sí me aclaró que algunos misioneros reciben una remuneración de poco más de $100 solo si trabajan 90 horas mensuales. Los derechos laborales, como el alta en la seguridad social, y esto pasó en Madrid, o la liquidación, y esto en cambio me lo cuentan desde México, brillan por su ausencia. Pero esto no se queda de este tamaño, pues los de la Watchtower también se lucran del negocio de bienes raíces que funciona así. Varios testigos reúnen dinero para comprar inmuebles para su congregación que son puestos a nombre de la sucursal de la región y luego, cuando la Watchtower lo considere, los revenden a costa de la misma congregación que se tiene que trasladar a otra parte para reunirse. Sí,
Entendiste bien, a costa de los mismos que pagaron por la propiedad. También ganan dinero invirtiendo en grandes fondos que invierten en una gran variedad de empresas, entre las cuales figuran también algunas que fabrican productos que ellos consideran contrarios a sus creencias, como por ejemplo tabacaleras o componentes armamentísticos, según afirma la página de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Eso también me lo confirmó el divulgador de la cuenta Pensamiento Crítico, quien especificó que no invierten en estos rubros directamente, sino a través de fondos que a su vez invierten en estos. Además me cuenta que sabe de personas de la tercera edad que dejan su herencia a la Watchtower, muchas veces incluso dejando sin dinero a sus propios hijos. Y sé que más de uno pensará que estamos hablando de dinero que las personas dan voluntariamente, que allá ellos sí se dejan convencer. Por eso quiero contar la experiencia de una familia mexicana que me contó cómo, tras la muerte de su esposo, la abuela materna se unió a los Testigos de Jehová en busca de consuelo. Me dicen que ella fue pidiéndole cada vez más dinero a la familia, que nunca devolvía, y que eventualmente empezó a pedir también préstamos en bancos. Al confrontarla, ella dijo que en su iglesia la estaban presionando para dar cada tanto dinero a la congregación, y que ella creía que hablaban mal a sus espaldas porque no aportaba lo que se esperaba de ella. Una psicóloga que la asistió confirmó que el duelo por el que estaba pasando la hacía susceptible para creer en el discurso que le llegaba desde los testigos. Pero así como exigen, los que están detrás de los testigos dan bastante menos a cambio. Luis Santamaría, experto de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, RIES, asegura que la corporación no es nada transparente, ni siquiera con sus miembros, pues no publican datos económicos ni sobre su patrimonio inmobiliario. Aprovecho para agradecerles a todos los que participaron contándome sus vivencias personales, y en especial a los divulgadores Pensamiento Crítico y Neri por ayudarme a precisar parte de la información. Si tú o algún conocido han tenido alguna experiencia dentro de los Testigos de Jehová que quieras compartir, te invito a hacerlo en la caja de comentarios y no te pierdas los otros videos sobre Testigos de Jehová de nuestro canal. Chao.